Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta ponencia en este Congreso Nodos del Conocimiento. Mi nombre es Ángel Pretelín Ricardes. Soy profesor e investigador en el Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, pues en este caso voy a presentarles un estudio relacionado con procesos de construcción y modelación presentes en el aprendizaje a través de la creación de videojuegos. ¿Sí? Eh, este Eh, ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno, lo primero es que el estudiante aprenda y experimente que la matemática en la vida real no está aislada o fragmentada de otras disciplinas. ¿Sí? ¿A partir de qué? A partir del planteamiento de un problema. En este caso, el problema específico o el rol que va a tomar el estudiante es que el estudiante se convierta en un ingeniero de software, en un diseñador y programador de videojuegos. ¿Ok? A partir de ese rol que va a tomar, se le establece una problemática, que es el hecho de implementar un modelo computacional, es decir, una simulación en la narrativa y en las mecánicas de un videojuego. ¿Sí? Entonces ya es una problemática específica donde no solamente el estudiante va a tener que modelar matemáticamente, sino que va a tener que modelar computacionalmente, es decir, generar una simulación, pero después de esa simulación generarle una narrativa, ¿sí? Y establecer también mecánicas de juego para que a partir de esa simulación, de ese fenómeno, de ese sistema físico, pues se pueda generar un videojuego. ¿Sí? El segundo punto es que ganen experiencia y habilidad en resolver problemas interdisciplinarios, es decir, con un enfoque STEM. El hecho de que el problema sea la creación de un videojuego lo hace realmente un problema interdisciplinario. El hecho de crear un videojuego o el videojuego en sí es un producto interdisciplinario porque convergen disciplinas como la física y sobre todo en este caso la física, la matemática, la informática, en este caso la ingeniería, inclusive la estética, porque hay una narrativa, hay una cuestión de establecer también visualmente una estética en lo sonoro también, ¿sí? Y por eso hablamos de que es un enfoque STEM, ¿sí? Eh, y como tercer objetivo es favorecer su entendimiento, el de los estudiantes acerca de la relación que guardan las distintas disciplinas en la resolución de un problema. ¿Sí? En este caso el problema, pues implementación de modelos computacionales en la narrativa y mecánica de un videojuego. ¿Sí? Y ya por último, pues todo esto, para dar seguimiento a esto, pues lo que se establecieron fueron una serie de pues, grabaciones de todas las sesiones y una serie de entrevistas y cuestionarios que se les plantearon a los estudiantes para poder definir o para poder entender y tener bien claro los procesos se llevaron a cabo para la construcción. Obviamente dentro de estos procesos pues está la experimentación, el hecho de también de la modelación, tanto matemática como computacional, así como ya la creación del producto, que en este caso sería el videojuego. ¿Sí? Eh, para esto, pues establecimos una metodología. La metodología que establecimos es una metodología que yo creé, que es la metodología experimenta, modela y construye. ¿Sí? Esta metodología tiene que ver con el hecho de a través de la relación sinérgica entre disciplinas, poder crear un producto interdisciplinario. En este caso, pues un videojuego, ¿sí? Pero igual puede ser a lo mejor algún otro tipo de construcción donde inclusive intervenga el software o el hardware. En este caso simplemente interviene el software. Y bueno, tiene que ver con el hecho de cómo se relacionan diferentes digamos, relaciones y cómo se complementan y se relacionan, en este caso la física, la informática, la ingeniería, el diseño gráfico, con la matemática implícita y explícita. Eso tenerlo bien claro porque al final de cuentas, muchas veces en la realidad, en los proyectos que se hacen, la matemática muchas veces se quiere encontrar de manera muy explícita y generalmente no es posible hacerlo, pero eso no quiere decir que no exista matemática en la resolución de un problema o en la realidad en general. ¿Sí? Bueno, a partir de esto entonces se generan tres actividades, que son las de experimentar, construir y modelar y construir. Eh, y se siguen los siguientes tres principios. La idea es que se sigan los siguientes tres principios. La matemática debe relacionarse y complementarse con otras disciplinas. Es decir, que no vamos a establecer problemas o problemáticas como del libro de texto. ¿Por qué? Porque pues, realmente esas problemáticas realmente lo que hacen es plantear problemas o solamente de física o solamente de matemáticas, pero no problemas donde realmente haya interdisciplina. ¿Sí? Son problemáticas donde realmente se pueda invitar al estudiante a que a partir de la resolución de un problema
pueda relacionar, pueda amalgamar esa matemática que conoce, que sabe, y llevarla a la práctica, pero a partir del hecho de la interrelación con otras disciplinas. El segundo punto es que la interdisciplina de los productos debe construirse con base en ciertas restricciones. ¿Sí? Y la primera restricción, ¿cuál es? Pues la misma problemática que se está generando, ¿no? Que se le está dando al estudiante. Es decir, vas a generar un juego, pero no un videojuego, pues digamos, simplemente puede ser lúdico, pero el videojuego tiene que tener implementado en sus mecánicas y su narrativa o simulaciones físicas, ¿ok? Modelos computacionales de sistemas físicos. ¿Sí? Ahí hay una primera restricción, más aparte de las restricciones que nos puedan dar la misma herramienta digital. ¿Sí? Siempre nos va a dar una restricción y se tiene que aprender a trabajar con esas restricciones. ¿Sí? Y por último, el tiempo no debe ser una limitante para la creación. Es decir, que realmente se debe de plantear el hecho de que, a diferencia de en un salón de clases, que normalmente está acotado el tiempo, aquí la idea es que el estudiante pueda experimentar, pueda dejar fluir su creatividad y se vayan desarrollando obviamente las actividades, pero con respecto a su ritmo, ¿sí? Y a lo que él quiere descubrir, ¿sí? Sí, entonces, pues básicamente el primer videojuego, que es el Donkey, que tiene mucho que ver con, se llama Donkey por Donkey Kong, básicamente son objetos que van cayendo. Esos objetos tienen diferente densidad, se refieren a un tipo de materia. Cada uno tiene un tipo de densidad, de material, y obviamente, pues cada uno pues responde de manera distinta al material también de las rampas. Sería una cierta fricción. Si ya están trabajando con un modelo, digamos, dinámico de los objetos, porque están trabajando ya con un material. Y obviamente la idea pues es irlo saltando para poder llegar a la meta. Sí, entonces, pues como se dice aquí, la mecánica del juego consiste en que el usuario trate de esquivar los diferentes objetos que caen y empiecen a rodar a lo largo de los planos inclinados. ¿Sí? Para esto, pues se establecieron ciertos parámetros. En este caso, el Game Maker Studio te permite configurar ciertos parámetros como propiedades de objetos, pero también te permite programar con base en esas propiedades. Ok, entonces aquí se toman ciertos fragmentos de las bitácoras de los estudiantes, donde establecieron ciertas fórmulas para posteriormente, poder, digamos, pasar de estas fórmulas hacia la parte de aquí de establecer ciertos parámetros y obviamente a partir de esos parámetros empezar también a hacer una especie de caracterización de las variables y llegar a esto, ¿sí? A esto que está aquí, ¿ok? Bueno, posteriormente de estar haciendo estas situaciones, de estar estableciendo estas caracterizaciones a partir este otro videojuego que tenemos aquí tiene que ver con el hecho se llama juego básquet, y tiene que ver con el tiro parabólico, con un tiro parabólico, con un cierto tiro parabólico, ¿ok? Donde los estudiantes modelaron un cierto tiro parabólico, pero también establecieron ciertas variables de fricción del aire, velocidad del aire, para poder afectar el hecho de cómo el jugador podía lanzar la pelota y que pudiera encestar. ¿Ok? Pues en este juego se tuvieron que crear modelos, algunos parámetros físicos como la aceleración, la gravedad, la fricción, provocada por la interacción entre el aire con la pelota. Eso que escuchan ustedes es prácticamente los fallos del jugador y pues suena ese sonido, ¿no? O se genera ese sonido. ¿Sí? La
Lo que se estableció aquí en la parte del juego básquet, aquí vemos un script también de la bitácora, bueno, del juego y parte de la bitácora de los estudiantes. Se establecieron características físicas del videojuego básquet en este script cero. Sí, se estableció un mundo físico y a partir de ahí se establecieron también con base a fórmulas, se trataron de, intentaron y lo lograron, programar ciertas fórmulas que tenían que ver con el tiro parabólico y con la densidad de los materiales. ¿Sí? Ok. Y bueno, aquí lo primero que se hizo fue pues definir un storyboard eh, para la historia del videojuego, definir las ecuaciones mecánicas y definir también los parámetros que se afectan en el entorno del escenario. Prácticamente se estuvo trabajando en esas dos para poder generar realmente algo que tuviera que ver con el storyboard, que era muy simple el storyboard, realmente era una cuestión de establecer tiros y con base en eso pues se establecieron relaciones entre objetos virtuales y parte prácticamente física y también matemática. ¿Ok? Después, pues aquí vemos el ciclo de construcción de básquet, es muy parecido al anterior, o sea, prácticamente se está trabajando, los estudiantes estuvieron trabajando con la parte del comportamiento de la pelota y su relación, en este caso, con la fricción del aire y la forma en la que lanzaba los tiros el jugador. Aquí tenemos otro juego que tiene que ver con el hecho de un juego de tenis. Aquí la ventaja, o digamos no ventaja, sino característica es que los estudiantes que estuvieron trabajando en los ejemplos anteriores trabajaron con el motor físico del videojuego. Sí, el motor físico básicamente establece parámetros y cuestiones para poder hacer simulaciones físicas. Pero en este caso los estudiantes, como por la forma en la que Ajá. estaban trabajando en la parte Ajá, ya del marcó tenis, punto, no para el otro, ¿no? Ajá. se establecieron también prácticamente, dijeron no vamos a trabajar con el motor físico, vamos a establecer nosotros nuestro propio motor físico, ¿sí? En donde prácticamente establecieron el movimiento de la pelota virtual, la restricción del área en la cual la pelota saldría o no de la cancha, distancia de la pelota, distinción entre si el jugador golpea del lado izquierdo o del lado derecho, y establecieron y establecieron, digamos, ecuaciones, ¿no? Para el tiro, ¿sí? Para cada uno del tiro, el diagrama de cuerpo libre, establecieron fórmulas. Estas fórmulas las abstrayeron hacia código de programación para poder establecer los tiros que podían tener, en este caso, los jugadores, ¿sí? Digamos que el ciclo de construcción en este caso, que establecieron ellos al no utilizar un motor físico, fue básicamente definir una situación realista, caracterización matemática, pues empezar a construir el modelo, a partir de ahí validar analíticamente y computacionalmente, y si no funcionaba, pues empezar a jugar aquí, bueno, jugar en el sentido de experimentar con la fórmula matemática y los objetos virtuales, hasta que digamos que la parte del modelo matemático estuviera ya en contexto y se pudiera implementar el videojuego.